Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Muchas gracias por estar viendo este contenido que estamos preparando para todos ustedes. Y pues damos la bienvenida. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Jorge Costilla, hermanos, para servirles. Bienvenido. ¿Y acá? Eric Torres, mucho gusto para servirles. Excelente. Y bueno, pues vamos a seguir estudiando, a seguir escudriñando este libro de Proverbios, un libro lleno de sabiduría, tal como toda la palabra. Pero aquí hace énfasis, ¿no? En este tema de la sabiduría, en profundizar y sobre todo practicarla, ¿no? Porque no es nada más un simple consejo que está ahí, sino es un simple concepto, sino es un estilo de vida. O sea, desde que estamos estudiando el capítulo 1 lo hemos estado viendo, así que hay que adoptarlo. Así es. Adoptarlo, sí. ¿no? Porque la sabiduría se practica en decisiones, en conducta, en dejar de hacer cosas, en hacer otras, ¿no? Entonces, esa es la sabiduría a la que estamos llamados a ejercerla, ¿no? Entonces vamos a ti que lo estás viendo, vamos a ubicarnos en el capítulo 8 Amén. del libro de Proverbios. Vamos a parar continuidad desde el 8 en adelante. Y hermano, ¿me ayudas leyendo el 8 y el 9, por favor? Dice así la palabra: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Fíjense que antes de empezar a grabar, Eric comentaba algo muy interesante, ¿no? Que aquí ya como que se personifica, como que ya está hablando en primera persona de la sabiduría. Así es. Dinos más de esto, Eric, por favor. Sí, o sea, es una personificación de la sabiduría. Creo que puede servir para varias cosas, ¿no? Una, para entender algo que es muy complejo, ¿verdad? Por ejemplo, si se nos da una cátedra o una clase acerca de lo que es la sabiduría y nos empiezan a dar conceptos de diccionario y todo, vamos a batallar para entender eso. Pero si la Biblia nos habla con esa claridad, como si la sabiduría fuera una persona, nosotros la podemos asimilar mejor. Exacto, Porque nos dice cuáles son sus deseos, nos dice cuál es el propósito y el fin, ¿verdad? De que la sabiduría llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. Eso es por un lado. El lado, digamos, no sé si llamarlo didáctico, ¿verdad? Para aprender, ¿verdad? Y el otro lado también es que el logos que nos presenta el apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Este logos, que era la inteligencia de donde provenía todo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, lo que vemos en las ciencias, ¿cómo se llama? Por ejemplo, biología, viene del bios y del logos, ¿verdad? Digamos, la ciencia que estudia la vida. Entonces, así esa palabra significa como conocimiento, pero a la vez es una conciencia, ¿verdad? Entonces, ese logos que para los griegos era eso, que estoy ahorita comentando, el apóstol Juan dice, bueno, el logos es Jesucristo, o sea, Él es la sabiduría, la inteligencia y la palabra de Dios, por el que fueron hechas todas las cosas. Amén. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, aquí se nos presenta también el Señor Jesús, sí, la sabiduría de Dios. Porque aquí lo está estableciendo, ¿verdad? La sabiduría que viene de lo alto. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Entonces va ligado, o sea, no es como que, bueno, esto es punto y aparte, ¿verdad? No, va ligado. Y aquí vemos una representación clara también, estoy de acuerdo contigo, del Señor Jesús, ¿verdad? Por eso es bonito este versículo que acaban de leer. Mi boca hablará verdad, justas son todas las razones de mi boca, todas ellas son rectas al que entiende. O sea, el beneficio de practicar y de tomar la sabiduría, de apropiarnos la verdad. No hay perversidad, aquí lo dice, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Porque, bueno, no dije nada. No, pero tus acciones dan una cosa, pero torcidamente estás haciendo otra. Y al contrario estás hablando, aleluya, amén, Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces, espérame, eso no es sabiduría, ¿verdad, hermano? O sea, que podemos caer en esos errores. Sí, es la sabiduría de lo alto que habla nuestro Señor en la Biblia, ¿verdad? Me vino a la mente también que hay un versículo donde dice que Jesucristo nos es hecho sabiduría
entendimiento y todas estas cosas. Entonces, va ligado, ¿verdad?, a llevarnos hacia el entendimiento de Jesucristo. Sí, yo siento que podemos aprender, podemos conocer, podemos practicar muchas cosas por esa capacidad que Dios nos dio de discernir, ¿sí? Pero la mente humana, o nosotros como humanos, erramos, vamos hacia lo malo. Entonces este es el camino que Dios quiere que tomemos para salir avantes sobre este propósito por el cual nos creó Dios. Esta sabiduría nos va a ayudar a conocer a Dios, a entender a Dios y hacer las cosas que son agradables a Dios. Y qué hermoso, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento también nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Amén, así es. ¿Verdad? Sí, no, pues que yo no tengo, ya no busco, ya no, espérate, te falta, pídela. Y pídesela a Dios, ¿verdad? La sabiduría que viene de lo alto, es lo más hermoso que podemos tener acceso, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere, y por eso lo está diciendo aquí. Pero también hay una condición, ¿verdad? El 9, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Al que entiende y a los que han hallado sabiduría, ¿verdad? Así es. Es que ¿por qué se toman estas decisiones? ¿O a poco no se dan cuenta? ¿O a poco? Sí, pero es que si no lo quieres entender, si no tienes la humildad de entender las cosas, que eso, a mí la verdad, yo hasta hace poquito que estamos estudiándolo, me cayó el 20, el Señor te sigue hablando, y sí, o sea, Salomón fue una persona sabia, una persona que Dios le dio esa sabiduría, pero también yo creo que fue alguien muy humilde y muy sencillo. ¿Por qué? Porque fuiste, ahora sí que en cuna de oro, ¿no? Fuiste criado con los mejores maestros, ley, tu papá tenía pactos con Dios, olvídate, no te faltaba nada ni en lo espiritual, ni en lo material, ni en lo físico, ni en el poder económico, ni ya tenías una vida resuelta, herencia, eras el ungido por Dios, designado por, vas a seguir, o sea, no tenías que buscar trabajo ya, olvídate, ya. Así es. Pero tienes la sencillez, tienes la humildad de decir, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y dice, pudiendo pedir destruir a los enemigos, pudiendo pedir riquezas. Pues, pero en esa humildad, oye, hay que dirigir un pueblo. Sí. Hay que juzgar, que era también algo de lo que hacían los reyes, ¿verdad? Hay que dirigir la economía. Y vemos cómo, en términos de economía y comercio, creció el país. Porque no son decisiones tal vez como las que nosotros tomamos, de a ver, en Buen Fin, compro o no compro, ¿está más barato o no? Acá ya estamos hablando de comercio exterior, sí, de políticas, caray, más aparte ejercer justicia, hacer cumplir la ley de Dios, etcétera, ¿no, Eric? Es algo muy profundo. O sea, aquí lo que a mí me impacta es qué tan mal estaba el país, ¿verdad? O el reino, que él pidió eso, ¿verdad? ¿Cuántos enemigos no tenía su padre, verdad? Que Dios vio o observó que Salomón no pidió a sus enemigos, ¿verdad? O sea, si todo hubiera estado en paz, ¿qué hubiera pasado con Salomón? A lo mejor Salomón hubiera pedido otra cosa, ¿no? Tal vez hubiera pedido sabiduría, pero la sabiduría la pidió porque vio cómo estaba de mal su familia dividida. Su familia, el reino. Así es. ¿Cómo se llama? Vio cómo estaba todo, ¿no? Y desde el inicio, desde que David empezó a reinar, cómo el que se oponía era Saúl, ¿verdad? Aun cuando Dios ya lo había desechado y... luego hay, ¿cómo se llama? Absalón. El hijo de Absalón. David, o sea, todos esos problemas eran tantos, ¿verdad? Sí. Que Salomón, pues, él mismo, como dices tú, fue humilde, no dijo, yo me voy a encargar de todo eso, no, dijo, yo, ¿cómo voy a poder con algo así? ¿verdad? Es. Y le pidió sabiduría a Dios, y Dios lo premió por eso. Así es, y por eso va de la mano, hermano, ¿me ayudas con el 10? Para ver cómo se liga, por favor. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Exacto, o sea, tal cual lo hizo Salomón. Salomón, que tenía acceso a tesoros, joyas, reyes, pacto con otros reyes, lo que tú quisieras, ¿sabes qué? Él recibió la sabiduría. Porque eso es algo incuantificable, ¿verdad? Es algo
Y más cuando viene de Dios. Ahora, hermanos, lo interesante aquí es que ahí está la sabiduría, ahí está la inteligencia, y como dijiste al principio, es tu actitud ante ella la que te va a llevar adelante. Es cada momento, cada instante, cada día. No es de que la tomes y ya te quedas con ella. Adóptala. ¿Sí? Ya. Tiene que ser una forma de vivir nuestra. ¿Sí? Ahora estaba pensando, ¿verdad? La desventaja de Salomón, ¿verdad? Es que no tenía el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, sí tenía toda la sabiduría y toda la inteligencia que Dios le dio. Así es. ¿Verdad? Pero no tenía esa capacidad que ahora tenemos nosotros de ser guiados por el Espíritu Santo. Exacto. Para poder asimilar esto. ¿Sí? Entonces es interesante, ¿verdad? Esto que Dios nos quiere dar ahora. ¿Sí? Podemos ser muy entendidos, pero si no es con la actitud correcta, porque de lo que ustedes están hablando es que Salomón entendió el propósito de ser rey. El propósito de que iba a guiar a un pueblo de Dios. El pueblo de Dios no iba a hacer las cosas como él quisiera y tenía una responsabilidad. Ahora nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos un propósito y somos responsables ante Dios, ¿verdad? Y Él nos da las herramientas necesarias, pero nuestra actitud hacia estas cosas tiene que ser cambiada. Exacto, y ahí es donde entra el recibir la enseñanza, ¿verdad? ¿Cuántas veces no recibimos la enseñanza de la palabra, del evangelio, de la doctrina? Porque yo ya me la sé, porque eso no es para mí, es para mi hermano que está pecando. Él sí, ¿verdad? Sí. Él sí lo merece. Para aquella colonia, para... No, recíbela. Ahí es donde entra la humildad. Sí. O sea, cuando tú no recibes, es porque en tu soberbia tú ya estás bien. Sí. Tú ya vas más adelantadito en lo espiritual, ¿verdad? Tú que no sabes, ¿verdad? Tú que se te nota el pecado, ¿no, Eric? Sí, yo aquí observo, si me permiten, dos tipos de personas. A ver. Aunque esas dos personas parten del mismo punto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el versículo 5 dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Ok. O sea, aquí prácticamente, desde mi punto de vista, ¿verdad? Puede haber alguien que piense que no, pero desde mi punto de vista le está hablando a toda la humanidad. Porque todos partimos desde esa necedad. Todo mundo. Entonces, aún la persona más bien portada y aún la mal portada, todos partimos del punto de la necedad de que no queremos nada con Dios. O de que no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, no hay diferencia. Si la persona bien portada y la persona mal portada se van al infierno, se mueren antes de conocer a Cristo, van al infierno, ambos. Lo único que haría la diferencia es que recibieran la sabiduría de Cristo, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, los dos tipos de personas son simplemente quienes deciden tomar esa sabiduría y quienes deciden desecharla. Quienes deciden desecharla, pues se quedan en la necedad. Y quienes deciden adoptarla, ¿verdad? Como la palabra que ustedes usan ahorita, pues se quedan en otra forma de vida. Exacto. ¿Verdad? Que es recibid mi enseñanza, porque primero habla de los necios y luego dice, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. O sea, exacto, o sea, en ese beneficio invaluable, ¿verdad? De la sabiduría. Y aquí quisiera terminar con el 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Amén. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Porque igual puedes tener, y hemos visto, ¿verdad? También grandes apellidos, grandes familias que, similar a la situación de Salomón, desde que nacen ya tienen la vida resuelta. Ya por todo el dinero que han hecho sus abuelos o sus padres, empresas, todo. Pero hemos visto, sí, tienen acceso a oro, a cuentas bancarias, empresas, pero ¿cómo se lo han echado, verdad? Por no tener esas decisiones sabias, por rodearse de malas compañías, por rodearse de mal consejo. Y de repente, de veras, oye, pero es que aquí había una empresa de prestigio. Ya está abandonado. Pero ¿cómo? Si era de los fundadores de Monterrey, aquí.
Oye, pero exportaban cosas. Sí, pero no atendió los consejos de su padre. Mira, vámonos por aquí, el modelo de mercado es este. No, empezó él en su sabiduría a cambiar cosas. Y de veras, ejemplos hay de todos los ramos. Automotriz, alimentos y bebidas, textil, etcétera, de cualquier mercado. Y no estás hablando de micronegocios, estás hablando de grandes empresas. Y es lo mismo, o sea, tomando ese ejemplo, ¿no? Como nosotros, pudiendo tener el acceso a esa sabiduría que dice, pídela, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues preferimos al revés, las piedras preciosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las piedras preciosas? Para empezar, tu orgullo. Sí. Ese vale, pero no lo soltamos, ¿verdad? A veces batallamos, ¿verdad? La soberbia. Suéltalo, ¿no? Disfruta los beneficios que el Señor nos da con la sabiduría. Último mensaje, hermano, que quisieras dirigir. Yo quisiera invitarles, ¿verdad?, a que con humildad reciban esta palabra, como en un tiempo la recibimos nosotros. Nosotros éramos necios, ¿verdad?, ingratos y soberbios, pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos mostró esta sabiduría, por eso aceptamos a Cristo. Así es. Yo invito a la gente, ¿verdad?, que vea con humildad estas definiciones de la sabiduría que Dios nos quiere dar. Así es. Eric. Sí, o sea, si hay alguno que dijera, ¿verdad? Este último versículo que leíamos, como dice, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Claro, no está hablando de eso, ¿verdad? Hay necesidades muy básicas, claro, que a veces faltan y la persona dice, pues que yo ahorita lo que necesito no es sabiduría, sino pagar mis deudas y... El estómago necesita comida, ¿verdad? Exacto. Sí. Claro, aquí está hablando de otra cosa, ¿no? Claro. Pero para nuestros amigos que pudieran estar en esa situación, créeme que Dios te va a ayudar si tú primeramente buscas el reino de los cielos, es lo que dice su palabra. Exacto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Amén. Pues gracias por esta palabra, gracias a Dios porque su sabiduría aquí está, ¿verdad? Así es. Lo que tenemos que hacer es buscarla, alimentarnos, tomarla como un estilo de vida, ¿verdad? Y pedirle al Señor, oye, no sé cómo, dame sabiduría para entender tus verdades, para entender tu voluntad, para ser sensible al Espíritu Santo, como mencionabas, y sobre todo cumplir con lo que al Señor le gusta, ¿verdad? En esa relación de amor. Pues muchas gracias por habernos acompañado, esperemos que este contenido sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Bendiciones.